Anderson, que acaban de venir de Colombia. ¿De dónde? Perú. Que el Señor los bendiga, Sean bienvenidos en esta casa del Señor, amén. Señor Jesús. Amén. Vamos a ver esta Biblia en Jonás 1, del 1 al 4. Además, esta prédica se llama Huyendo de la presencia de Jehová y el amor de Dios. Huyendo de la presencia de Jehová y el amor de Dios. Jonás 1, del 1 al 4, es la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Amén. Dios mío, Señor, Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos que seas tú, Señor, obrando en nuestros corazones, Padre, que sea tu Espíritu Santo, Señor, redarguyéndonos, exhortándonos, Padre, levantándonos para la gloria del Señor Jesucristo, Señor. Queremos bendecir tu nombre, Dios mío, queremos exaltar tu reino, Padre amado. En el nombre de Jesús te pedimos que seas tú, Dios mío, Señor, mandando tu palabra, Padre, en nuestros corazones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Vivimos tiempos en que esta sociedad ha marcado en nuestro corazón la manera como nosotros debemos de actuar. Cuando nosotros pensamos en algo, pensamos así: voy a poner tanto esfuerzo y voy a recibir tanto, ¿verdad? Así es como el hombre normalmente piensa. Pongo tanto esfuerzo, trabajo, una inversión, voy a recibir tanto. Esa es la manera como todos actuamos en la sociedad. Esa es la manera como nuestro corazón está diseñado. Entonces, el esfuerzo que yo pongo tiene que tener una inmediata recompensa a lo que yo hago. Para allá o para allá, si es posible. Cuánto yo hago tiene que ser inmediatamente proporcional a lo que yo recibo. Tanto yo pongo, tanto recibo. Y venimos a Cristo Jesús y venimos con esa mentalidad. Yo voy a venir a Cristo Jesús, su palabra me dice que yo soy un hijo, una hija de Dios, por lo tanto yo voy a recibir tanto. El Señor va a hacer tanto en mí. Así es como pensamos normalmente. Veamos qué dice la palabra en Romanos 6:22. Vamos a volver a Jonás dentro de poco. Romanos 6:22. Romanos 6:22 dice la palabra: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Miren que ahí dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Nosotros hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos hijos, hijas de Dios. Todos nosotros, los que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón, si nosotros hemos declarado a Cristo Jesús como el Señor de nuestra vida, es la palabra de Dios que pasamos a ser hijos, hijas de Dios. Nuestro nombre pasa a estar en el libro de la vida del Cordero. Tenemos vida eterna. Pero
con el nosotros ser hijos, hijas de Dios es esto. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, que hemos sido hechos siervos de Dios. Y hechos siervos de Dios. Usted y yo somos siervos de Dios. Amén. 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 Entonces, vea que nosotros venimos a Cristo Jesús con un pensamiento, traemos un sentido de exigencia. Soy hijo de Dios, soy una hija de Dios, por tanto Dios, tú tienes que hacer esto en mí. Yo tengo que recibir esto de ti. Y empezamos a orar en esa dirección, ¿verdad? Señor, tienes que darme esto, ayúdame en esto, proporcióname esto, sácame de esto. Y así es. Somos hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos esa libertad de entrar al trono de la gracia, pedirle a Dios como Padre. Nuestro espíritu clama, Abba Padre, ¿verdad? Pero dice la palabra que hemos sido hechos siervos de Dios. Usted y yo somos siervos de Dios. Y ese es algo que no estamos preparados cuando entramos en ese acuerdo con el Señor, ¿verdad? Tal vez, y es por eso que el ser cristiano lleva algo de tiempo, hermano, hermana. Muchas veces queremos la salvación de los demás en 2 segundos. Hermanos, tenemos que conocer toda la parte del trato que Dios ha hecho con nosotros. Usted y yo somos siervos de Dios. Usted y yo le pertenecemos a Dios. Hermanos, el hecho de ser siervo lleva algo consigo, y es servidumbre. Nosotros estamos para servir al Señor. Usted y yo tenemos que servir al Señor. Usted y yo tenemos que abandonar nuestra voluntad para servir al Señor. Y no todos estamos preparados para hacer eso, ¿verdad? Cuando venimos a Cristo Jesús, no todos estamos preparados para hacer eso. Estamos preparados para ser servidos, para recibir la bendición. Pero dice la palabra de Dios que somos hechos siervos de Dios. Veamos cómo es esta relación siervo de Dios, hijo de Dios. Veamos ahí en Lucas 15. Lucas 15, versículo 31. Esta es la parábola del hijo pródigo. Aquí están 2 hijos, los hijos de él, Señor, los hijos de Dios. Está hablando acerca de 2 hijos. Todos conocemos la parábola, ¿verdad? Un hijo se va y desperdicia todo lo que le pertenecía. Usted y yo tenemos bendiciones del Señor. El Señor nos ha bendecido, nos ha transformado. Uno de los hijos le dijo: Padre, dame todo lo que me pertenece. Aquí está. Y esa es una parte del trato. Usted y yo tenemos bendición. Entonces vamos a ver lo que significa ser siervo, hijo de Dios. En el versículo 31 dice: Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Y en el versículo 29 dice, hablando de el hijo mayor que estaba enojado por lo que el padre había hecho al hijo menor, cómo lo había recompensado por haber regresado, le dice en el versículo 29, mas él, el hijo mayor, respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Mire que esta es la relación hijo-siervo con el Señor. Ahí la palabra nos deja implícita esa relación. Este es el hijo mayor. Y miren lo que comienza el hijo diciendo, le dice: aquí tantos años te sirvo. Vean que como hijos de Dios tenemos una responsabilidad, y es la de servirle al
Entonces le servimos al Señor obedeciéndole. Y dice, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Vea que la relación padre-hijo lleva un balance. Lleva un balance. Hermanos, como hijos de Dios, como hijas de Dios, el Señor tiene un balance en nuestra vida. Este balance lo dice en otra parte, dice, Señor, no me des mucho, dice, para que teniendo no me olvide de ti. Hermano, cuando nosotros tenemos mucho en el Señor, nos olvidamos de Él. Esa es la realidad, la verdad. Esa es nuestra naturaleza, nuestra carne. Como yo la tengo, ya no necesito. Entonces, por eso es que el Señor tiene que tener un balance en nuestra vida. Nos da un balance. Porque lamentablemente no podemos manejar las cosas de este mundo. Y dice, no me des poco para que tampoco maldiga tu nombre, ¿verdad? Entonces ese balance es el que el Señor mantiene en nuestra vida. Esto es algo difícil de aceptar para muchos cristianos. Vimos el tiempo en que el movimiento de la fe nos dice que Dios nos va a hacer millonario, ¿verdad? Eso no es bíblico, eso es una mentira del diablo. Eso es algo que en ninguna parte de la Biblia usted lo va a ver. Entonces dice este muchacho, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Vea que el Señor tiene un balance. Muchas veces el Señor tiene que mantenernos en una posición para que no nos apartemos de Él. Y esa va a ser esa posición para la mayoría de nosotros. Pero el hecho de ser hijos lleva algo que es ser siervos. Somos siervos del Señor. Usted y yo estamos en el Señor para servirle. Para servirle. Obviamente dice, y todas mis cosas son tuyas, ¿verdad? Nosotros como hijos tenemos nuestra bendición. El Señor vino aquí para transformarnos, para darnos vida nueva. Yo he experimentado esa vida nueva. Yo he recibido la bendición del Señor. Espero que todos podamos tener ese testimonio en Cristo Jesús. Amén. Entonces venimos y somos siervos del Señor. Hermano, pero muchas veces nos pasa lo de Jonás. ¿Sabe qué le pasó a Jonás? El Señor le dio una palabra. Le dijo, ve a Nínive. Ve a Nínive y pregona contra ella. Ve a Nínive y dile que están haciendo las cosas malas. Están pecando contra mí. Vino Jonás, recibió la orden. Recibió la orden y dice la palabra de que huyó de la presencia de Dios. Ese fue el propósito de viajar a Tarsis, a España, al otro lado de Nínive. Jonás iba huyendo de la presencia de Dios. Iba huyendo de la presencia de Dios y después dice que agarró el barco y dice para irse lejos de la presencia de Dios. ¿Y por qué? Ve que la palabra que Dios le da es una palabra de exhortación para Nínive. Dios lo que quería era salvar a la gente de Nínive. Nínive era la capital del imperio asirio, los enemigos de Israel. Los enemigos de Israel. Y le dice el pensamiento de Jonás, ¿cómo es que Dios quiere salvar a nuestros enemigos? Entonces Jonás pasó de siervo a editor de la palabra de Dios. Yo recibo la orden, pero voy a ver si me parece. Voy a ver si el Señor está bien. Entonces pasó de ser siervo a estar arriba de Dios. Ya la orden de Dios ya no es suficiente, sino que ahora yo la tengo que, voy a ver si se puede, voy a ver si va con lo que yo pienso. Entonces, ¿qué dijo Jonás? No va con lo que yo pienso. Dios no puede bendecir a mis enemigos. Y vino y se va para España, al otro lado, huyendo de la presencia de Dios. ¿Qué dijo Jonás? El Señor va a entender. Así como decimos muchas veces nosotros, ¿verdad? Dios nos habla, nos da una orden, trata con nuestro corazón
el Señor va a entender. Entonces pasamos de ser siervos a estar arriba de Dios. Yo recibí la orden de Dios, pero no me parece. No está de acuerdo a lo que yo pienso. No está de acuerdo a lo que yo quiero. Entonces yo estoy arriba de Dios. Ya no soy siervo de Dios. Ya somos editores de la palabra de Dios. Muchas veces el Señor nos da que vayamos y hablemos con un hermano, con una hermana, para su edificación, ¿verdad? Nos da que visitemos a alguien, que ayudemos a alguien. Y el Señor lo pone en nuestro corazón. Tratar con nuestra vida, glorificar su nombre en la vida de otras personas. Pero empezamos a recibir la orden y a ver si está de acuerdo con nosotros. Llegamos a la conclusión que no, el Señor se equivocó. Yo tengo la razón. Entonces ya no somos siervos, ¿verdad? Estamos arriba del Señor. Arriba del Señor. Y miren lo que dice 1 Corintios 9:16. La palabra, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme. No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Mire que la palabra nos dice que somos siervos de Dios. Somos siervos de Dios, le pertenecemos a Él, tenemos que hacer su voluntad. Y aquí Pablo está diciendo eso, le dice, ay de mí si no hiciera la voluntad de Dios, si no predicara el Evangelio. Hermanos, tenemos que llegar a ese punto en nuestra vida, donde entendemos que usted y yo no nos pertenecemos a nosotros mismos. Amén. Que Dios es el que está en comando de nuestra vida. Él es el capitán, Él es el que da las órdenes. Nosotros sencillamente acatamos. ¿Pero qué hizo Jonás con la palabra que Dios le había dado? Vino y se fue al otro lado. No solamente no la voy a obedecer, sino que me voy a apartar de Dios, me voy a ir de su presencia, me voy a esconder de Dios. Dios va a entender. Hermano, cuando nosotros como hijos de Dios, el Señor empieza a tratar con nuestra vida, el Señor comienza a hablar a nuestro corazón. Usted y yo tenemos que saber una cosa, tenemos que obedecerle a Dios. Que su voluntad y mi voluntad no es más importante que la palabra de Dios, que la voluntad de Dios. Y aquí viene Jonás y empieza a huir. Y van a pasar dos cosas. Una es que Dios tiene un plan, que era que Nínive se arrepintiera. Y ese plan se va a cumplir. Y el segundo es que Dios tiene que tratar con Jonás. Entonces ve que lo que se convirtió en una misión se ha convertido en dos ahora. Una era de que Dios tenía que tratar con Nínive, y ahora es que Dios tiene que tratar con Nínive y tiene que tratar con Jonás. O sea, usted y yo. Viene, Dios quiere salvar a Nínive. Le voy a contar una cosa. Cuando Israel desapareció como nación en el año 70, cuando fue destruida por los romanos, pasaron 1830 años hasta que Israel empezó a volver a tratar de formarse en los 1900. En ese tiempo la familia Rothschild, que es una familia judía, que son
los dueños de la banca mundial empezaron a comprar tierra en Israel. Empezaron a comprar tierra en Israel para que los judíos empezaran a emigrar y a habitarlas, con el propósito de formar el Estado de Israel. Y esta familia comenzó a presionar a los gobiernos, especialmente en Inglaterra, para que autorizara la formación del Estado judío. El punto es de que esta familia es una familia que le sirve a Satanás. Es una familia que son una de las familias élites en el mundo. Son la gente dueña de los bancos centrales del mundo. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Que Dios va a ocupar al diablo para hacer su propósito. El diablo le sirve a Dios. Hermano, cuando Dios tiene que cumplir su palabra, lo va a hacer. No importa si lo tiene que hacer sobre los pies de Satanás. No importa si es Satanás mismo el que tiene que ir a hacer la cosa. Porque al final todos somos servidores de Dios. Satanás mismo no puede ir contra la voluntad de Dios cuando Dios tiene su palabra. Jesucristo viene a esta tierra. No hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Jesucristo va a destruir esta tierra. No hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Hermano, a esta tierra vienen 7 años de tribulación donde no va a quedar piedra sobre piedra en esta tierra. La tierra va a ser destruida. Le parezca al diablo o no le parezca. Hermano, cuando Jonás empezó a oír de la palabra de Dios en su mente, él dijo: ya está, Nínive no va a arrepentirse, Dios la va a destruir. Dios tenía un propósito, Él iba a hacer con Jonás o sin Jonás. Lo va a hacer con nosotros o sin nosotros. Hermano, cuando Dios nos da su palabra, es para nuestro beneficio. Porque Dios nos está tomando en cuenta en su plan. Es porque Dios está tomando a sus siervos, a usted y a mí, en su plan. Dios lo va a llevar a cabo, con usted o sin usted, o conmigo o sin mí. La palabra de Dios tiene que cumplirse. La palabra de Dios tiene que cumplirse. Una pensó: me voy a España, y Dios se olvida de eso. No funciona así la cosa. Dios lo va a hacer. Pero mire algo que resume lo que pasa ahí en el versículo 4 de Jonás 1. Dice, entonces dice la palabra ahí, desde el 3 dice que Jonás empezó a huir y se fue lejos de la presencia de Dios, en esa dirección iba, para estar lejos de la presencia de Dios. En el versículo 4 dice, Jonás empezó a hacer su plan, pero dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Vea que Dios estaba tratando con su siervo. Dios estaba tratando con su siervo, y dice la palabra que Dios levantó una tempestad que se pensó que se partía la nave, hermano. Es duro huir de la presencia de Dios. Es duro huir de la presencia de Dios. Mire que el propósito de esa tempestad, el propósito de Dios, era tratar con Jonás. El propósito de Dios era hacer que Jonás recapacitara y volviera. Hermano, y Dios tuvo que levantar una tempestad en su vida. Yo conocía a un Jonás. Conocí a un hermano en Cristo Jesús hace algunos años. Hará unos 7 años. Este muchacho empezó a huir de Dios. Empezó a huir de Dios. Dios lo había levantado del desorden en que vivía. Y lo había restaurado. Cosa increíble había
¿verdad? Hermano, llegó el punto en que él había destruido todo lo que Dios le había dado. Llegó el punto en que estaba pensando en irse de nuevo hacia su país, huyendo de todos los problemas que tenía aquí. Vea que el ser ciudadano de este país, obviamente tenemos que ser agradecidos, ¿verdad? Pero si estamos mal con Dios, no importa dónde vivamos, no importa cuánto dinero tengamos, no importa con quién estemos casados, cuántos hijos tengamos, vamos a estar mal. Este muchacho empezó a huir de Dios. Llegó a tanto lo que había destruido, que ya tenía que escapar de este lugar, de este país. Hermano, huir de Dios no es fácil. Cuando Dios levanta una tempestad en la vida de alguien, es solamente arrodillándose y pidiéndole perdón que Dios puede calmar esa tempestad. Amén. Mire que Dios restauró la vida de este muchacho que le digo. Lo restauró. Él le pidió perdón a Dios. Y así como dice ahí, ¿verdad? Estaba el cielo negro y de un segundo para otro el sol apareció en su vida. Increíble. Y Dios lo restauró. Y es que el propósito de esta tempestad no es destruir a la persona, sino que hacerlo recapacitar. Lamentablemente nosotros no podemos ver en el tiempo, ¿verdad? No podemos ver el futuro. Y hay muchos que no pueden ver el pasado, hermano, hermana. Hay muchos que no pueden analizar lo que Dios ha hecho en sus vidas. Eso es triste. Pero hay muchos que no pueden ver el futuro. ¿Y qué pasa cuando uno se arrodilla y le pide perdón a Dios? Dios interviene en sus vidas. Dios trata con sus vidas y las vuelve a restaurar. Amén. Hermano, yo vi la vida de este muchacho y veo la vida de Jonás ahí. Fíjense, yo veía lo que Dios estaba haciendo y cómo Dios lo había restaurado. Muchas veces las personas están en un juego, o estamos en un juego, queremos llegar a la frontera. Nos gusta llegar a la frontera entre Dios y el mundo y andar caminando en esa frontera, haciendo el balancín. Yo hoy en día pongo aquí un pie y el otro aquí. Eso es peligroso. Es peligroso andar jugando en la frontera con Dios. Hermano, cuando el Señor nos toma como hijos, como siervos, el Señor tiene una obligación con nosotros. Usted y yo tenemos una obligación con Dios, pero el Señor tiene una obligación con nosotros, y es de que nosotros somos sus hijos, sus hijas. Y Dios va a hacer lo que esté a su alcance para que usted y yo no nos perdamos. Y si Él tiene que levantar una tempestad, Él la va a levantar. Amén. Hermano, y eso no es fácil, pasar esas tempestades. No es fácil pasar las tempestades que Dios levanta. Hermanos, todos en ese barco estaban orando, los paganos, los impíos, estaban orando. Era tan grande lo que se había levantado. Marineros estaban orando, que nunca habían visto algo. Dice la palabra ahí de que se pensó que se partiría la nave. Se pensó que se partiría la nave. Hermano, cuando Dios levanta una tempestad, hay veces va a parecer como que no se va a salir de esto. Como que no vamos a salir de esto. Es tan grande lo que Dios levanta. Es peligroso huir de Dios. Peligroso huir de Dios. Y es que ¿sabe qué pasa? Es que Dios tiene una responsabilidad con nosotros. Hermano, cuando Dios nos da hijos, ¿verdad? Que sentimos esa responsabilidad. No queremos que nuestros hijos sean maleantes, ¿verdad? No queremos que nuestras hijas anden por la calle ahí, como vemos muchas.
Entonces nosotros nos preocupamos por nuestros hijos, por nuestras hijas. Y así es Dios. Dios se preocupa por nosotros, de que no nos vayamos a perder. Y por eso es que Dios tiene que levantar una tempestad para hacernos volver atrás, por amor a nosotros, hermano, por amor. Pero Dios tiene que tratar también con el siervo. Hermano, usted y yo somos siervos, lo queramos o no lo queramos. Entre más rápido usted y yo entendamos eso, mejor nos va a ir. Veamos lo que dice Lucas 17, del 7 al 10. Muchas veces nosotros pensamos que Dios nos está pidiendo nuestra opinión. Vea que Él es omnipotente y omnisciente. Él es nuestra ayuda. Lucas 17, del 7 al 10. Es la palabra. El deber del siervo. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo, usted y yo, que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa adelante a la mesa, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decir: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Muchas veces nosotros pensamos de que Dios debe consultarnos las cosas. Ahora, cuando Dios nos habla en nuestro corazón, no es para consultarnos. Usted y yo somos siervos, tenemos que obedecerle a Dios. Hermano, tenemos que aprender a menguar nuestra voluntad. Yo sé de que es difícil entender esto, es difícil de que toda la vida hemos crecido haciendo nuestra voluntad, buscando nuestro propio bien, ¿verdad? Nuestro propio bienestar, nuestra propia recompensa. Pero ahora tenemos que entender algo, que somos siervos, le pertenecemos a Dios, que ya no es su voluntad y mi voluntad. Hablando del día de reposo, decía la palabra ahí en el Antiguo Testamento, dice de que para entender el día de reposo, dice que tenemos que frenar nuestro pie y hacer lo que a nosotros nos agrada. Van a hacer nuestra vida, querer hacer lo que a nosotros nos agrada. La cosa no es así. Tenemos que hacer lo que le agrada a Dios. Somos los siervos de Dios. Tenemos que ver cómo le servimos a Dios. Le voy a decir la realidad. Obviamente nosotros somos cristianos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Pero sabe de que Dios nos pide que hagamos algo para Él, no las 24 horas. Obviamente nosotros tenemos que santificarnos, ¿verdad? Andar en el Señor todo ese tiempo. Pero vea que este es un ejemplo de la vida de Jonás, y a Jonás no se le dice todo el tiempo: ve y ve a Nínive. Se le dice en una ocasión, se le dice en 2 ocasiones. Cuando Dios nos pide algo es porque Dios necesita hacer eso, y nos ha tomado en cuenta a nosotros para hacerlo. Amén. Hermanos, tenemos que entender eso, somos siervos de Dios, ¿verdad? Amén. No pensemos en huir de la palabra de Dios, nos va a ir mal. Nos va a ir mal. No quiere decir con eso que cada vez que usted le desobedezca a Dios, una tempestad se va a levantar. Obviamente Dios trata diferente con todos. Trata con palabras, trata con un llamado, trata con una exhortación. Pero muchas veces Dios tiene que levantar una tempestad. Muchas veces el cielo se va a opacar, hermano, hermana. Pero Dios tiene que tratar con nosotros. Pero Dios lo hace por amor, porque no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Al final de esta historia, Jonás se arrepiente y Dios lo perdona y lo restaura. Hermano, esa es la vida de nosotros. Nosotros nos arrodillamos, le pedimos perdón al Señor y somos hijos de Dios.
padre, leíamos ahí en Lucas 15, el padre cuando regresa a su hijo pródigo, pródigo significa desperdiciador, alguien que despilfarra. Cuando regresa va y lo abraza, le da un beso. Así es Dios. Cuando nosotros decidimos regresar, el Señor está listo para recibirnos de nuevo. Amén. Entonces, hagamos la voluntad del Señor. Somos siervos del Señor, ¿verdad? No huyamos de su presencia. Hasta empezar son duras cuando la levanta Dios. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga, hermanos y hermanas.